¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Pues la Asamblea Nacional Constituyente es un organismo colegiado que tiene como función principal elaborar la constitución política de un Estado. Se la suele definir por algunos textos de ciencias políticas y sociales como una reunión de personas o representantes del pueblo que tienen a su cargo redactar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente. En este sentido, la Asamblea Constituyente se traduce en un mecanismo participativo y democrático del pueblo, que emana de su propia voluntad, que es fuente de legalidad. Yo espero que sea el comienzo, yo espero que sea la primera piedra, que sea un mensaje transmitido a muchos corazones, permita a todos los hombres de Colombia buscar una interlocución por la paz. La paz que es posible, que es deseable, que es necesaria, que es urgente. En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, conservador y liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes cárteles de narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. 10 constituciones políticas han hecho parte de la historia de nuestro país. Las constantes guerras civiles y enfrentamientos bipartidistas fueron los antecesores de los grandes cambios en nuestras cartas políticas. Hacia la década de los 80, el crecimiento del narcotráfico, el aumento de la violencia y la corrupción, la crisis política derivada del Frente Nacional expresada por las casi nulas posibilidades de participación política que no representaban los intereses del pueblo y la intensificación del conflicto armado a partir de la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares fueron los principales antecedentes a la búsqueda de nuevos espacios democráticos. La constitución que antecede a la de 1991 fue la de 1986, que durante su vigencia contó con numerosas reformas. Sin embargo, desde 1957, la posibilidad de modificación de la misma fue restringida por un plebiscito. A partir de ese momento, solo podría ser reformada por acto legislativo proveniente del Congreso. Hasta 1990 se realizaron muchos intentos de reforma, que fueron detenidos por la Corte Suprema de Justicia. Fue en 1990 cuando un movimiento estudiantil, impulsado por fuerzas políticas que estaban en busca de la reforma constitucional del Estado, logró incluir esta pregunta en las elecciones de este año. Con el fin de fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas, regionales de la nación, integrada democrática y popularmente, para reformar la Constitución de Colombia. Esta pregunta causó furor durante las elecciones. El 90% de la población votó por el sí, configurándose así un hecho político de gran importancia. A finales de 1990 se realiza la consulta mencionada y simultáneamente la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, además de los partidos tradicionales, liberal y conservador, fuerzas políticas de diversa índole logran incluir sus delegatarios, incluso los movimientos guerrilleros desmovilizados como el M-19.
Es así como en la Asamblea Nacional Constituyente alcanzaron a tener representación minorías que tradicionalmente habían tenido una escasa o nula participación: los indígenas, las mujeres, los grupos religiosos diversos al catolicismo, entre otros. La Constitución Política de Colombia de 1991 es la actual Constitución de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de 1991 del mes de julio, y también se la conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19 en el año 1990, del grupo EPL y Quinto Lamen de 1991, contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se viera como el camino más promisorio. El movimiento promocionó la séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, la cual consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que los colombianos votaran si estaban de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política. Por lo contrario, el movimiento es comúnmente conocido como la séptima papeleta. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva Constitución el 7 de julio de 1991. Todos, sí, todos los ciudadanos, no importando su condición social, económica, política, religiosa o su nivel educativo, podrán participar. Sí, todos los colombianos podemos participar, porque la constituyente es para todos, y la forma de participar es fácil, muy fácil. Colombia se la juega toda. Álvaro Gómez, número 44 en el tarjetón, por una constituyente responsable. Marque el número 44, Álvaro Gómez, la única lista de salvación nacional. Con el número 44, Colombia se la juega toda. Para vivir de otra manera. Horacio Serpa, constituyente. La mayoría de las decisiones que afectan su porvenir y el de Colombia se toman a puerta cerrada. Hasta hoy, por una constitución que dé vida nueva al siglo XXI, hágase oír. Marque sí. Vote por la lista 9 con Antonio Navarro. Así. Entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Palabra que sí. Los hombres hacen su propia historia. Y la misma grandeza de sus ideas, de sus sueños, le dan el camino a esa historia. Hoy somos conscientes de que la Asamblea Constituyente es una oportunidad histórica quizás irrepetible, en la cual toda la comunidad, y en especial las fuerzas sociales, tienen una gran responsabilidad. Escribir nuestras propuestas o decirlas y enviarlas a las alcaldías, a los cabildos indígenas, a las universidades, a las juntas de acción comunal. Es muy fácil. Seamos partícipes de nuestra historia. Porque ya encontramos el camino. La constituyente. Esto fue una experiencia.